Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios que nos permite un servicio más del año. Qué mejor que iniciar la semana glorificando al Señor. Lo mejor que podemos hacer en la semana, glorificarle, cantarle, adorarle, escuchar su palabra. La iglesia, en una iglesia local, el único bueno en todo su esplendor es Dios. Todos nosotros somos imperfectos. Es decir, que cuando viene a la iglesia usted venga buscando algo bueno, porque dice la palabra que todo lo bueno desciende de lo alto. Así que cuando venga aquí, venga con ese anhelo de escuchar algo bueno, pero principalmente que todo eso bueno esté enfocado en Dios. El hombre tiene variante, puede ser bueno en un rato y un par de meses cambia su carácter, su persona, mas sin embargo Dios nunca cambia, dice la palabra. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 16. Amén. Versículo 13, por favor. Dice así la palabra, vamos a darle lectura del 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Le voy a dar lectura y ya en el versículo 19 y 20 nos unimos todos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. (19 al 20) Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Amén. Bendita palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, queremos, Padre, en esta hora, Señor, glorificarte, exaltarte, Señor. Padre, te rogamos de tu presencia, Señor, que te manifiestes, Padre, a través de tu palabra, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones, bendito Dios, y permita, Señor, que salgamos edificados, salgamos cambiados, Señor, que tu palabra cause ese efecto tan especial, espiritual en nuestras vidas, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, en esta hora, Señor, la pongo en tus manos, y permite, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, te pedimos una bendición especial por aquellas visitas, Señor, que vienen buscando de ti, Señor. Bendícelos, Padre, abre el entendimiento, Señor, y de ser posible, Señor, que obres de tal forma, Padre, que le resplandezca el Evangelio de Cristo. Bendice tu palabra, Señor, y que todo lo que se ponga te exalte. En el nombre de Jesús ponemos esto en tus manos. Amén. Dice el versículo 13, vamos a subirle un poquito, hermano, por favor. Bueno, ahí está. Bueno, 1, 2, 3, bien. Dice así el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, el Señor Jesús sube a Cesarea de Filipo. Esa región se encontraba aproximadamente a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea.
Cuando el Señor Jesús llega a esa región, les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El tema de esta mañana es, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? El Señor aquí les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que tenía varias respuestas. Es una pregunta que tenía réplicas. ¿Por qué? Porque Jesús les está preguntando, ¿quién dicen aquellos que soy yo? Es decir, que había mucha respuesta, porque no dependía de ellos, sino dependía de lo que decía el pueblo. Jesús les pregunta, el versículo 1, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué sucede aquí? Miren el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús les pregunta? Porque había murmuración entre el pueblo que le seguía, de tal manera que Jesús percibía lo que decían. Había varias respuestas, unos decían, dice el versículo siguiente, el versículo 14, por favor, denle lectura al 14 todos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo cierto aquí es que el pueblo de Israel, los judíos tenían conceptos distintos, pensamientos diferentes de quién era Jesús. Es decir, hermanos, que había varias respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías. Pero hay una pregunta, ¿quién dices tú que es Jesús? De tal manera, hermanos, que el pueblo empieza a pensar, bueno, miren, allá un grupo de personas dicen que eres Juan el Bautista. Pero aquí el asunto se pone un poquito más concreto en relación a las preguntas. ¿Por qué es que le decían a Jesús que era Jeremías, que era Elías, que era Juan el Bautista? Es que Jesús manifestaba algo diferente, hablaba diferente, pensaba diferente, reaccionaba diferente. De tal manera que era para cambiar las miradas, llamaba la atención. Había algo especial en él. Lo relacionaban con hombres espirituales que Dios había usado. Había algo distinto en la persona de Jesús, de tal forma que notaban algo especial. ¿Saben algo? Jesús fue una persona humilde, noble, recto, íntegro. Había algo especial en Jesús. Había algo especial en Jesús. Más de alguno lo relacionó con otros profetas. Algo tiene Jesús. Es humano, está sujeto a limitaciones como todos nosotros, pero hay algo más en él. La murmuración siguió de tal manera que su carácter, su persona, su forma de hablar, su forma de pensarlo, marcaba una diferencia. Ahora, otra de las cosas que había en Jesús, ¿por qué marcaba la diferencia? Es que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Miren qué hacía Jesús, Marcos 1:22. Marcos 1:22. Dice la palabra, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, hermanos, que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Es que tal como enseñaba, era el mismo reflejo vivo de lo que enseñaba. Una persona que enseña y hace lo contrario pierde autoridad. Mas, sin embargo, Jesús era el ejemplo vivo de lo que enseñaba. Por eso era especial, incluso cuando enseñaba.
Es decir, hermanos, que se ponía a predicar, pero él mismo hacía lo que predicaba. Eso lo hacía especial. Cuando enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo, por favor, versículo 16. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los de afuera que es Jesús? Ahí todos tienen respuestas. Ahí todos tenemos una réplica. Señor, unos tienen un madero con el mejor barniz y dicen que Él es Jesús. Otros tienen un yeso con la mejor pintura y dicen que Él es Jesús. Hay muchas respuestas. Allá afuera hay muchas respuestas. Otros lo traen en su cartera. Otros se lo han impreso en el pecho, en algún lugar del cuerpo y dicen que ahí traen a Jesús. Ese es el pensamiento que hay afuera. Pero aquí la pregunta es, ¿quién dices tú que es Jesús? Y estoy hablándole a la iglesia. Si te preguntara Jesús, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Qué le dirías? Miren, es fácil responder. Es fácil responder. El versículo 14 dice la palabra, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Unos Juan el Bautista, Señor. Vienen otros y dicen que es Elías. Otros dicen que es Jeremías. Y muchos otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero aquí surge algo. Cambia Jesús la pregunta. Versículo 15, todos. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Hay muchas respuestas afuera, pero usted como cristiano, ¿qué le puede responder a Jesús? Salvador y Señor. ¿Está seguro? Es que responder es fácil de los de allá afuera. Pero ¿qué hay cuando Jesús nos hace una pregunta? Esta pregunta sigue estando tan vigente. Y ahí le va para todos. Jesús hace esa pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? A través de la palabra, el Hijo de Dios. Amén. Había muchas respuestas en ese momento mientras Jesús les preguntaba quién dicen los de afuera. Pero vamos a analizar en relación a cómo es que veían a Jesús. Número 1, el versículo 14, lo veían como Juan el Bautista. Veamos quién era Juan el Bautista, por favor. Mateo 3:1. Dice la palabra, y vamos a ver por qué el pueblo lo relaciona con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías. Y aquí viene algo importante. Escuche lo que dice la Biblia. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Que se arrepientan, que dejen de hacer lo que están haciendo, porque no hay nada oculto delante de los ojos del Señor. Arrepentíos, cambien de dirección, dejen de hablar como hablan, dejen de reaccionar como reaccionan, dejen de pensar como pensamos y pensemos como Jesús quiere que pensemos. Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento, que cambiemos de dirección, no podemos seguir igual. Tratar a la gente como la tratamos el año pasado, tratar a un empleado como lo trataste el año pasado, a un jefe, a un hermano, a una hermana, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Es lo que hablaba Juan el Bautista, arrepentimiento, cambien de mentalidad y busquen la mentalidad del Señor, el pensamiento del Señor. ¿Qué predicaba Elías? Saben, Elías fue uno de los grandes profetas del Señor. Hizo descender fuego del cielo y fue tan importante en el Antiguo Testamento que aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía Elías cuando predicaba? Por favor, primer libro de los Reyes 18:21. Primer libro de los Reyes 18:21.
dice la palabra, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán entre el mundo y las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo dejarás de ser tibio? ¿Hasta cuándo te vas a inclinar por las cosas del Señor? No podemos amar a dos señores. ¿Hasta cuándo? Lo que predicaba Elías era que se arrepintieran de sus pensamientos. O están siguiendo al Señor, o siguen siguiendo las cosas del mundo. Pero no podemos estar en medio. Dice el versículo, si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguirle. Si estás consciente que Jehová es Dios, síguele. Sigámosle todos. Pero si tienes dudas y si quieres seguir en el mundo, vete al mundo. Elías era algo determinante, o es Dios o es el mundo, pero no podemos estar en medio. La vida cristiana no se trata de estar en medio. Se trata de estar en un lado, y en ese lado Dios te va a ayudar, te va a fortalecer. Ciertamente el que empieza la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Mas sin embargo debemos de procurar en todo tiempo agradar a Dios. ¿De qué hablaba Juan? Del arrepentimiento. ¿De qué hablaba Elías? Del arrepentimiento. Jeremías, un gran profeta de Dios, este profeta no hizo milagros. Lo que hacía era profetizar que si no se apartaban de sus malos caminos, iba a venir un juicio de Dios. Y estuvo predicando, mes tras mes, años con años, lo mismo y lo mismo. Hasta que el pueblo de plano no quiso nada con Dios, no quiso escuchar el mensaje de Jeremías. Y vinieron los babilónicos sobre Judea y Jerusalén y el templo y lo destruyeron. Por favor, Jeremías 4. Versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, si dejaras de hacer lo que estás haciendo, si dejaras de ver lo que estás viendo, si dejaras de hablar como estás hablando, palabras corrompidas, palabras altisonantes, si dejaras de reaccionar como estás reaccionando y te vuelves a Dios. Jeremías no hizo milagros, pero todo su ministerio se la pasó predicando, vuélvanse al Señor. Si te volvieres, oh Israel, dice ¿quién? Jehová. Dios quiere que te vuelvas a Él, pero que tu corazón hacia Dios, tu amor hacia Dios sea genuino, que lo busques a Él. Él es el único digno de adoración. Venimos a la iglesia a buscar al Señor, a adorar al Señor, a honrar al Señor. Volvámonos a Él. Vuélvete a mí, dice. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, si quitares delante de mí tu pecado, lo que practicas, lo que haces, lo que ves, la forma en que hablamos, si lo quitamos, no podemos seguir igual. ¿Hasta cuándo? ¿O va a pasar el tiempo como Jeremías, que pasaron años predicando el mismo mensaje? Dice la palabra, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Hay bendición cuando nos apartamos de aquello que a Dios no le agrada. Más gente será bendecida. Pero si no nos apartamos de un camino en el cual Dios aborrece, ¿cómo serán benditas las demás personas? ¿Cómo alcanzarán la bendición espiritual? Eso es lo que predicaba Jeremías, Elías, Bautista. Ahora entienden por qué lo relacionaban con Jesús. Porque sus enseñanzas se relacionaban a que todos procedan al arrepentimiento.
¿Saben cuáles fueron las primeras palabras de Jesús cuando empezó a predicar? Por favor, Mateo 4:17. Vamos a darle lectura a todos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de Dios durante todos los tiempos, de muchas formas y de muchas maneras, habló a través de los profetas a que todos procedamos al arrepentimiento. Mandó a su Hijo y las primeras palabras que dijo: arrepentíos. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Por cuanto todos somos pecadores, dice la palabra. El anhelo de Dios siempre ha sido ese. El anhelo de Dios siempre ha sido que nos apartemos de aquello que no le agrada. Ese es el pensamiento. Lo buscas en la Biblia, en el Antiguo, en cada profeta. Ese es el pensamiento de Dios. A través de todos los profetas. Arrepentimiento, cambia de mentalidad, busca al Señor, acércate al Señor. Los malos caminos cambian cuando le dejamos a Dios que obre en nuestra vida. Esos caminos cambian. Dios te da otro camino. Pero tiene que haber una disposición en el corazón. Es decir, que Dios quiere que nos volvamos a Él. Todos. Amén. Todos. No podemos estar en un lado o en otro, de tal forma que no debemos de ser tibios. Algo interesante en relación a eso es que los del pueblo judío lo relacionaban con personajes, con profetas que habían existido 500, 700 años atrás de Jesús. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Dice el Señor. ¿Quién dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Estarás en lo correcto de estar pensando quién es Jesús? ¿Estás en lo correcto? Aquí en la Biblia encontramos varios puntos de vista, había percepciones diferentes. El pueblo decían que eran profetas, pero había otro grupo que lo relacionaba con lo maligno. Es decir, que no le atribuían en lo más mínimo a Jesús, que era Dios. Observe qué dice la Biblia en Mateo 12. Versículo 22. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? El 24 todos. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Había gente que no creía en Jesús, de tal forma que el acto de echar fuera un demonio de una persona se lo atribuían a Satanás y no al Espíritu Santo. Es por esto que Jesús dice que toda blasfemia le será perdonada, incluso las ofensas a Jesús, pero nunca jamás una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque le estaban diciendo que lo hizo, echó fuera el demonio por Satanás. El Señor se molesta en ese instante y posteriormente les empieza a hablar por parábolas. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué le están diciendo? Oye, eres el mismo Satanás. Esa era la percepción de una secta que se llaman fariseos y escribas. Y puede haber más en la Biblia, pero el Señor no le interesa lo que digan los de afuera, le interesa lo que piense usted de Jesús. Eso es lo que le interesa a Jesús. ¿Quién dices tú que es Jesús? Por otro lado, lo llamaron mentiroso, lo llamaron blasfemo, lo llamaron pecador también. Por favor, Mateo 26. Mateo 26, 63.
Dice la palabra, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. El 65, entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, es mentiroso, es un pecador, hay mentira en él. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Un mentiroso. Ha blasfemado, dice la palabra. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído tu blasfemia. El 66 todos. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Para muchos no era digno de la vida. Para muchos lo que veían en Jesús es que era digno de muerte. Así lo ven muchos. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Sabes algo? Todos tenemos un concepto de quién es Jesús. Qué tan cercano, qué tan lejos sea de lo que Dios dice. Espero que en esta mañana analices qué tan lejos o cerca estás del concepto de quién es Jesús. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, no era pecador, y hecho más sublime que los cielos. Era santo, era inocente y era sin mancha, dice la. Y con todo esto aún decían que era digno de muerte. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un profeta más? ¿Es un personaje más? ¿Es digno de muerte? ¿Es digno de que no entre a tu casa? ¿Es digno de que no sea parte de tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Es un amigo más que podemos visitar cada domingo o cada miércoles en un servicio o en la semana? ¿Quién es Jesús? ¿O es ese ser maravilloso que para ti es todo? Que forma parte de tu vida, que lo llevas al trabajo, que lo llevas a tu familia, que lo tienes en la mente, que lo tienes en el corazón, que lo amas con toda tu alma. ¿Será ese Jesús? ¿Quién era Jesús? Mateo 3:13. Para Dios, ¿quién era? Para el Padre, ¿quién era? Dice la palabra, entonces vino Jesús, por favor, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Pero él se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El versículo, por favor, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién era Jesús? Para el Padre, su Hijo amado. Para el pueblo era un profeta más. Para las sectas era el mismo diablo. Para Dios era su Hijo amado en quien se complacía. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Eso es lo que a Dios le interesa. ¿Para quién es? ¿Quién es para ti? Todos tenían percepciones diferentes, conceptos diferentes, pensamientos, ideas de Jesús diferentes, distintas. Pero ¿quién es para ti? Verdaderamente es importante.
Otra de las porciones que hablan de esto en Mateo 17:5, 17 versículo 1. Seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías. Ahí está Elías nuevamente, hablando con él. El versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, pongamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, todos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Amén. ¿Quién era Jesús para el Padre? Su Hijo amado. ¿Y qué quiere Dios del pueblo? Que escuchen a su Hijo. Amén. A él oír. En esta mañana, espero en el Señor que estés escuchando la voz de Dios. ¿Quién es Jesús? Era el amado, el Hijo de Dios. Y dice la palabra, a él oír. ¿Quieres oír a Jesús? Volvemos a Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo el Señor aquí a Pedro, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene algo interesante en el 18. Y yo también te digo que tú eres, ¿qué? Le está diciendo al Señor que tú eres Pedro, y quita la mano, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben quién es la roca? Jesús. Jesús es el dueño de la iglesia. La iglesia está afincada en la roca. Ahora, ¿por qué le dice a Pedro lo siguiente? 19 y 20. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El 20 todos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Lo que le está diciendo a Pedro, te voy a dar las llaves del Hades. ¿Para qué? Pedro fue el primero, después del derramamiento del Espíritu Santo, en predicar de Jesús, las virtudes de Jesús. Le predicó a los judíos y se convirtieron 3,000. En Hechos capítulo 10 le predicó a los gentiles y se convirtió Cornelio. Y aquí viene algo importante y con eso cerramos. Por favor, Hechos capítulo 2. Versículo 22. ¿Quién dices tú que es Jesús? Miren quién era para Pedro. Hechos 2:22. Tenía más palabras que expresarle a Dios. No solo era el Hijo del Dios viviente. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿De qué forma? Crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El 31.
¿Todos? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Verdaderamente es tu Salvador? Hay algo que Dios quiere, que todos procedamos al arrepentimiento. Si usted ya tiene a Jesús en el corazón, gloria al Señor, porque ya forma parte importante de tu vida. Pero a quien no lo tiene, ¿qué concepto tienes de Jesús? Pedro está preguntando aquí, está predicando, por favor, y miren quién es Jesús. Por favor, Juan 11:15. ¿25, por favor? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También dijo que Él es el buen pastor. Juan 10:11. Aquí hay respuesta para cuando el Señor nos pregunte, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Juan 10:11. Todos, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es Jesús para ti? Él quiere ser tu Salvador, quiere ser quien te perdone, quiere llevar tus cargas. Entrégale tus cargas. Llévale tus problemas al Señor. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor sigue hablando y sigue haciendo la pregunta a los demás. El punto es que a veces estamos tan afanados que nos olvidamos de quién es Jesús. Para muchos es solamente nuestro Salvador. Para unos pocos es nuestro Señor. El Señor tiene que ver con que cubra todas las áreas de tu vida. No puede ser solamente mi Salvador. Debe de ser mi Señor, quien está en todas las áreas de mi vida. Y por favor, Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 20. El Señor, quien es soberano, sigue mandando a todos al arrepentimiento. Dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Dios quiere ser tu Salvador, quiere cenar contigo, quiere llevar tus cargas. A veces estamos tan frustrados de la vida. A veces ya no tenemos quizá esperanza. Jesús es la esperanza. Entrégale tu corazón. Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Por favor, algún músico. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el único que te puede dar salvación. Es el único que puede cambiar tu pesar, tu tristeza.
Es el único que tiene el poder y la fuerza de llevar tus cargas. En esta mañana quisiera hacer una invitación. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su corazón al Señor? Que diga, yo quiero algo con Jesús. Levanta tu mano, quiero hacer una oración. Dios te bendiga. Bendito Dios. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida al Señor? El Señor quiere llevar tus cargas. Él te ama. Murió en la cruz por todo aquel que cree en Él y se arrepiente. ¿Alguien más quiera entregarle su corazón al Señor? Bien. La persona que alzó su mano, dígales, Dios, reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Tenía conceptos diferentes de quién eres tú, Señor. Pero tu palabra me dice que usted es la resurrección y la vida. El que cree en usted, aunque esté muerto, vivirá. Que usted es el camino, la verdad y la vida. Padre, perdóname, Señor, y le abro la puerta de mi corazón a tu Hijo amado, al Señor Jesucristo, aceptándolo como Salvador y Señor de mi vida. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano encargado del programa y ahorita vamos a darles un anuncio, hermano, después de cerrar la transmisión.